Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sireneinvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 70 75 y no renuncie a recuperar lo que es suyo. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, Visión Global, Wall Street y actualidad geopolítica, poniendo también el foco en inversiones alternativas, pymes y sectores emergentes. Visión Global, con Alma Navarro, Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Continuamos con Javier Echeverri, responsable de Active Trades en este consultorio de bolsa que estamos haciendo con ustedes en el 915331851, WhatsApp 609224716, o nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Nos dejábamos pendientes, Javier, 4 valores para entrar: Acciona o alguna alternativa del IBEX, Chevron, Exxon y Deutsche Telekom. Javier, que te veo pero y no te oigo. ¿No me escuchas? Ahora sí. 1, 2, 3. Ahora sí. Ah, fenomenal. Dale. Decíamos, tenemos Deutsche Telekom en pantalla. Vamos a buscar otro gráfico que quizás un poco más, es un poquito más explícito. Y bueno, tenemos un soporte importantísimo que ha mantenido, pues, justamente desde la pandemia, desde esa caída importante en pandemia en 2020, en febrero de 2020, y que hemos visto cómo ha ido manteniendo, pues el siguiente toque ha sido en marzo del 22 y más recientemente en agosto del 23, superando zonas importantes de esos 21,46, que era una zona difícil de superar, y ahora mismo, bueno, pues cotiza en 22,09. Máximos relativos 23,40, próximo a esa zona de máximos relativos, y que tenemos que tener cuidado de ver qué es lo que hace en esa zona. En principio, lo más normal sería que corrigiera de nuevo hasta la zona de 21,60 y 60 aproximadamente, para apoyarse de nuevo en esta zona de soporte y tomar un poquito más de vuelo. No obstante, como estamos viendo, dentro del sector está funcionando muy bien y por tanto, bueno, pues lo está haciendo francamente bien al albur del movimiento del sector. Vale. Seguimos con Acciona, por ejemplo. Venga. Vamos con ella y la tenemos en pantalla con una caída importantísima que vemos desde el 19 del 8 del 22, sesgo muy bajista y apoyándose en esa zona de 100,28, en esos 100,28. Ahora mismo lo tenemos en 100,08. Lo más probable es que sea un escaloncito más en esa bajada, en esa escalera que estamos marcando en máximos y mínimos decrecientes, y que por tanto, bueno, en principio tiene pinta de continuar el mismo sesgo que lleva durante esta última temporada. Por tanto, no me parece desde luego interesante en absoluto. Si hablamos de ExxonMobil, lo tenemos por aquí también en pantalla. Vamos a sacar directamente este gráfico técnico y la tenemos en 121,37 en este momento, y es que además es una compañía, como decíamos, todo lo que tiene que ver ahora mismo con crudo y con este tipo de materias primas que están muy fuertes, pues lógicamente está subiendo muy bien, y la subida viene desde el 22 del 1 de este año, superando una zona importante de acumulación en los 119,86, y tenemos ahora mismo 121,37. Por tanto, bueno, está testeando. Todavía no podemos confirmar que esa
superación sea un hecho, así es que si el crudo continúa al alza, pues es bastante probable que se afiance esa subida. Nos quedaba Exxon. Teníamos además... Exxon o alguna alternativa de IBEX, algún valor que te guste. Esta de la que hablábamos era exactamente Exxon. Pues Chevron, perdón. Por tanto, eso es. Por tanto, nos falta Chevron, que vamos a sacarla ahora mismo. Vamos a por ella. Aquí está en pantalla, Chevron Corporation. Bueno, pues en principio una superación importante en los 150,33. La tenemos cotizando en este momento en 161,60 con un premercado de 160,69, un ligero recorte dentro del premercado, pero en principio con un sesgo bastante interesante. Hemos visto una lateralización que tomaba cuerpo desde el 22 de julio desde el 14 de julio, de 2022 y que se afianzaba durante todo este periodo de tiempo hasta nuestros días. La zona más baja de esa zona de lateralización estaríamos hablando de 140 y el máximo más relevante anterior estaríamos hablando de 169,65. Por tanto, nos queda menos distancia hacia la zona de resistencia que hacia la zona de soporte. Esto significa que tenemos que tener cuidado en la ponderación que damos a este título hasta no superar cuanto menos esos 170, 171, donde podría hacer una corrección hasta la zona actual, incluso un poquito más bajo, hasta el 151 aproximadamente. ¿Alguna alternativa del IBEX? ¿Alguna alternativa del IBEX? Bueno, banca la tenemos muy bien, lo que pasa es que estamos muy altos, es que ya el IBEX da muchísimo vértigo. Entonces ya sabes que entre que yo no soy mucho del IBEX y que lo tenemos súper alto, pues lo cierto es que no. BBVA, por ejemplo, es de los que está muy alto, que preguntan dos oyentes por BBV con... Sí, es que está altísimo y da un vértigo terrible. Tenemos en BBVA que su zona habitual son los 6 y pico 7 y lo tenemos en 10,55 habiendo llegado a 11,27. Vale. Claro, es que vamos a echar un poquito para atrás y vamos a verlo desde velas mensuales y veremos que ha llegado a estar a 18,84. Esto quiere decir que no está en máximos, pero hay que darse cuenta de que la zona de los 9,78 es una zona muy, muy difícil de superar. La ha superado con fuerza, la ha superado muy bien. Es un banco sólido que casi siempre va a la cabeza del sector. Cada vez que el sector bancario sube, BBVA es de los que más sube y cada vez que baja es de los que menos baja. Por tanto, es un valor muy sólido. Pero como te digo, a mí me da cierto vértigo. Nos quedaría hasta la siguiente zona de resistencia muy poquito. Estaríamos hablando de 12,37 en la resistencia y lo tenemos cotizando en 10,67. Ya me da más vértigo, ¿ves? José, buenos días. Hola, muy buenos días y gracias por llamarme. Usted dirá. Quería pedirle dos consejos al analista sobre dos acciones que se utilizan en el Nasdaq. Una es Fuelcel, la energética, que imagino que le sonará. Sí. Estoy en ella, pierdo más de un 30% y no sé si no me estoy equivocando manteniéndola o debería venderla y olvidarme de ella. Y entonces quería conocer su opinión, si vale la pena, si cree que esto puede recuperar algo o es un imposible. Y la segunda pregunta era, ¿qué opina sobre una compañía que también cotiza en el Nasdaq, que es farmacéutica, se llama Olema y el ticker es Olma, OLMA, y su opinión sobre si cree que es momento de entrar en ella? No me importa que vaya pensando en medio plazo. Vale, muy bien. José, muchas gracias por llamarnos. Gracias a ustedes. Pues vamos con estas dos. Fuelcel y Olema. Dos panoramas bien distintos, desde luego. Tenemos una caída de este título. Fuelcel lo teníamos en 29,42 tan solo en febrero del año 21. La tenemos en 1,13. La caída es morrocotuda y desde luego títulos que tienen un sesgo tan bajista, ya sabéis que yo nunca recomiendo permanecer mucho tiempo esperando que suene la flauta y que vuelvan a épocas anteriores. Cuando un título cae durante mucho tiempo nunca es gratuito, nunca es porque sí, y por tanto tenemos que asumir que pues nos hemos equivocado en la entrada del título, asumir pérdidas o compensar
con coberturas y hacer la estrategia que nosotros sepamos hacer. Pero desde luego hay dos costes que tenemos que tener en cuenta. Uno es el que tenemos en cuanto a la entrada de este título junto con los costes que eso supone y la salida en pérdidas, y el otro es el coste de oportunidad. No podemos tener un capital bloqueado mucho tiempo esperando a ver si suena la flauta y acumulando mientras tanto pérdidas latentes. Esto no tiene demasiado sentido. Si nos equivocamos no pasa nada, hay 100.000 títulos, tenemos miles de opciones de conseguir revalorizar nuestro capital y no tiene sentido obcecarse en que no me he equivocado. Si me he equivocado no pasa nada, asumo pérdidas y busco otra cosa. Ya está, aprendo de ese error y ya está. Y una buena manera sería Olema Pharmaceuticals, como muy bien ha dicho el oyente. Tenemos una caída importantísima también en este título, desde los 55 hasta los 1,81. De nuevo, un título extremadamente bajista que parece estar repuntando y que desde ese punto tan bajo ha llegado hasta los 17,04. Es decir, ahora mismo nos llegó a esos 1 y pico 2 y ha llegado a tocar hace, pues te digo exactamente, en noviembre del 23 se nos ha llegado a poner en 17,95. Actualmente cotizando en una zona de soporte de 10,70. Me parece interesante porque su siguiente soporte está muy próximo. Estaríamos hablando de un soporte en 8,06 aproximadamente, un poquito más abajo, quizás en 8,83, una cosa así. Estaría la zona donde deberíamos pensar en salir si es que no nos sale bien. Pero si rebota en el punto donde está, perfectamente se nos podría ir a esos 16,50 aproximadamente. Por tanto, mucha más capacidad de subida que de bajada en este momento, y el sesgo a corto plazo, desde justamente, como decíamos, mayo del 22, es un sesgo alcista. Ha cambiado un poco todo ese movimiento. Es verdad que es buen momento para las farmacéuticas y eso es probable que le ayude. Y por tanto, bueno, pues nada que ver un título con el otro. Teniendo los dos títulos pérdidas absolutamente increíbles de más del 90%, el comportamiento desde esas pérdidas es bien distinto. En menos de un minuto, venga, un audio. Hola, buenos días. Quería preguntar por CLSK, CleanSpark, que es una minera de Bitcoin. Yo las tengo a 12 más o menos y quería saber a qué niveles puedo poner un stop. Ahora parece que está acumulando y así a largo plazo la veo bastante más arriba, pero bueno, que si me puede indicar niveles y perspectivas. Muchas gracias, un saludo. 20 segundos, que voy, Javier. CLSK. 20 segundos, estaba a 150 y ha llegado a 0,97. Actualmente la tenemos en 15,60. Zona de soporte exactamente en 14,96. Con cuidadito, máximos relativos 23,81. Javier Echeverry, Active Trades. Gracias como siempre por acompañarnos en este consultorio de bolsa. Que vaya bien el día, que vaya bien la semana. A ver qué nos deparan los mercados. Gracias. Igualmente, Rubén. Chao. Muchas gracias a vosotros. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios, adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. ¿Te has preguntado cómo invertir en compañías con un alto potencial de crecimiento antes de que salgan a bolsa? ¿Conoces todas las opciones para diversificar tu cartera de inversión? ¿Sabes cómo invertir en productos alternativos? ¿Es seguro? Todo esto y mucho más los lunes, a partir de las 11 de la mañana, con Sego Finance, la compañía líder en inversión alternativa. Para los que quieren ser libres, para los que lo quieren todo y lo quieren ya, para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, We Will Rock You, el musical que triunfa con su tercera temporada en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en laestacion.com.
Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y otros eventos climáticos han afectado a millones de personas en todo el planeta. Aún así, nos hemos enfrentado al COVID-19, una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema. Se celebra este mes de abril el Día de la Madre Tierra. Se celebra en el marco del decenio de la ONU para la restauración de los ecosistemas. Estamos viendo que el agua, la tierra, el ecosistema es algo muy importante que debemos cuidar y nuestro ahorro puede ser palanca para ayudar a ese cuidado. Me acompaña Lorenzo Coletti. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Que es Senior Sales Manager en Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Igual que nuestro ahorro es palanca, hay muchas empresas que están implicadas en hacer las cosas bien, en cuidar nuestro planeta desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la agricultura, desde el punto de vista de las ciudades, de la industria, del tratamiento del agua, ¿verdad? Así es, nosotros llevamos ya unos 30 años mirando cómo ciertos, acontecimientos a nivel global pueden impactar no solo nuestras vidas, ¿no? De un punto de vista social, de un punto de vista económico, sino también cómo afectan a las empresas, ¿no? Porque quizás antes no se miraba tanto esto, pero lo que tú comentabas al principio de estos grandes impactos sobre la tierra que están teniendo nuestras actividades, porque al final es la actividad del hombre que está impactando negativamente tanto nuestro planeta como también nuestra economía y nuestra sociedad, ¿no? Hay muchas comunidades y muchos países también emergentes que se ven más afectados por cierto tipo de industria, ¿no? Entonces el impacto sobre la economía y sobre todo sobre algunos sectores se ve de manera muy importante. Y de un punto de vista de inversión tenemos que buscar aquellas compañías que puedan dar una solución a este problema. Bueno, leía que más de la mitad de la economía mundial depende de la naturaleza y de sus servicios. Estamos hablando del agua, estamos hablando del tiempo, estamos hablando, por ejemplo, de la polinización, de la agricultura, de la producción de bioenergía, de la pesca también, ¿no? Del aire que respiramos. Al final es es algo muy amplio. Es muy, muy amplio. Por eso, cuando hablamos de invertir en soluciones para esto, no estamos hablando de un sector específico, estamos hablando de invertir en empresas que están presentes en distintos sectores de la economía, ¿no? Nosotros empezamos, por ejemplo, en el año 2000 con una estrategia del agua, luego hemos ampliado a la estrategia de la madera, de la transición energética, y hoy creemos que hay más maneras de poder crear una economía más resiliente y sobre todo más sostenible en el futuro. Esto significa a través sobre todo de la regeneración, poder regenerar ciertas situaciones que estamos viendo que se ven afectadas por nuestra actividad, ¿no? Entonces lo que es economía circular, por ejemplo, es uno de los objetivos que tenemos a través de nuestras estrategias, con lo cual buscar empresas que tengan un bajo impacto ambiental, pero que tengan productos y servicios que hagan posible esta regeneración, volver
a utilizar, por ejemplo, cosas ya utilizadas, ¿no? ¿Qué tipo de empresas son las que están implicadas en el cuidado de la biodiversidad, en el cuidado del planeta? A ver, nosotros tenemos 5 segmentos donde creemos que se puede tener un impacto positivo y le hemos dado nombres distintos. Por un lado tenemos lo que llamamos NAR, o sea, utilizar empresas que hagan posible utilizar menos energía y menos materiales. Aquí estamos hablando de empresas dentro del universo de la eficiencia energética, por ejemplo, del diseño de software, de la electrificación, de los semiconductores, que hacen posible que haya una menor utilización de esas materias primas que más daño hacen al ambiente. Luego tenemos una segunda que se llama slow, o sea, lento, significa utilizar las cosas más tiempo. Eso significa invertir en empresas que, por ejemplo, sean plataformas para reutilizar cosas. Te hago un ejemplo de una compañía que se llama Copart, que es una plataforma donde los vehículos averiados o que ya no se utilizan se pueden revender por piezas. Eso es un ejemplo de utilizar durante más tiempo. Otro es loop, eso significa reutilizar las cosas. Un ejemplo de una compañía puede ser Darling Ingredients. Hablo de empresas que están dentro de nuestro posible universo de inversión, y esta lo que hace es utilizar aceite alimenticio para fabricar biocombustibles. Es otro ejemplo de algo que puede ayudar a esa regeneración. Luego tenemos la renovar, ¿no? Y aquí entran, por ejemplo, las energías renovables, entran fotovoltaico, entra lo que llamamos también agricultura sostenible, regenerativa y química verde. Y por último, algo que llamamos empower. Eso significa incluir económicamente también todos aquellos que se pueden ver excluidos desde un punto de vista económico, que pero darle la posibilidad a través de la educación, por ejemplo, la financiación, de poder tener una voz dentro de esta regeneración y necesidad de regenerar microsistemas ambientales, sobre todo. Vosotros tenéis una estrategia que se llama Pictet Regeneration, ¿no? Que aprovecha ese historial que tiene de 25 años en inversión sostenible para fijarse en esos segmentos, ¿no? En materiales, en renovable, en agricultura, en química verde. Correcto, son esos 5 segmentos y se llama Pictet Regeneration. Así aprovechamos nuestra experiencia de más de 25 años de inversión temática. Y básicamente aquí, al final, estas empresas tienen un bajo impacto medioambiental, pero al mismo tiempo lo que hacen es crear productos o dar servicios que tengan también un bajo impacto, o ayuden a otros a tener un bajo impacto medioambiental, pero sobre todo a ese objetivo de regenerar. Y por eso, por ejemplo, este es un fondo que es artículo 9 del SFDR, esa famosa clasificación de fondos por temas de impacto que puedan tener. Y aquí el impacto es tanto medioambiental como social, se mide de los dos temas. Pero es un fondo global, decía antes que invierte en varios sectores, pues invierte también a nivel global en varios países, en empresas a veces también bastante grandes, ¿no? Hablé de Copart antes, que es una empresa de $50 mil millones de capitalización. Entonces, estamos hablando de una estrategia que tiene, aparte del impacto, pero invierte también en empresas bastante estables, reconocidas y que tengan un crecimiento que nosotros estimamos dentro de estos 5 segmentos en torno al 10% anual en cuanto a crecimiento de facturación. Hay unas 40.000 empresas cotizadas a nivel mundial. ¿Cómo analizáis? ¿Cómo es el proceso de selección de este tipo de compañías? Porque entiendo que al final es algo muy transversal, ¿no? Y que toca a todas las regiones y a muchos sectores que están implicados. ¿Cómo lo hacéis? Nosotros dentro de las estrategias temáticas adoptamos el mismo proceso. Eso significa identificar dentro de ese enorme universo que mencionabas, primero, dentro de este fondo miramos el impacto medioambiental que tiene, que se puede calcular. Nosotros podemos saber cada empresa qué impacto medioambiental tiene en cuanto a, por ejemplo, contaminación, en cuanto a efectos sobre el cambio climático, efectos sobre la utilización de agua, de tierra, en cuanto a flujos bioquímicos. Podemos ver
cada empresa cuánto impacta en este sentido. Entonces ya hacemos un primer filtro ahí, eliminando cualquiera que se pase de un límite predefinido pasado el cual podemos tener problemas dentro de que no se pueden ya superar. Entonces es el primer filtro. El segundo es ver la pureza. Y la pureza aquí significa que dentro de los cinco segmentos que he comentado antes, las actividades de estas empresas sean relevantes, no tenga un mínimo, por ejemplo, un 20% de sus beneficios o de su facturación o de su valor de empresa que esté ligado a esa actividad, ¿no? Hacia el ejemplo antes del loop, ¿no? De reutilizar, tiene que ser efectivamente una plataforma que está dedicada, por ejemplo, al vender ropa usada o al vender aceite que se puede reutilizar, cosas de este tipo. Y aquí con este segundo filtro ya llegamos a un universo mucho más bajo en cuanto al número de empresas, estamos hablando de 100, 200 empresas, y de ahí finalmente llegamos a construir la cartera a través de la típica análisis fundamental de valores, cuáles son las más interesantes desde un punto de vista de fundamentales. Uh-huh. Es un fondo clasificado bajo el artículo 9. ¿Cómo lo está haciendo en cuanto a rentabilidad? No sé si tienes anualizado los 3 últimos años y también me interesa si tienes la volatilidad, porque no sé si como son tendencias de muy largo recorrido, al final es algo estructural, ¿no? No sé si soporta mejor los vaivenes de la bolsa. Bueno, a ver, el Regeneration como estrategia nosotros lo hemos lanzado hace poco más de un año. Es un fondo un poco más joven en este sentido y en este entorno de mercado desde el final de 2022 hasta hoy ha hecho más o menos lo que ha hecho el mercado de renta variable global. Estamos hablando de una de rentabilidad cumulativa en torno al 20 algo %. Ahora, como todos los fondos temáticos, por lo menos gestionamos nosotros, son globales y que comparamos con la renta variable global, normalmente en el largo plazo tienen un mejor comportamiento. Me refiero en este caso a las estrategias medioambientales que han avanzado, el agua, la madera o la transición energética han tenido este positivo en términos de rentabilidad, pero la volatilidad, como comentabas antes, a pesar de ser, digamos, resilientes o que son cosas que tendrán un efecto durante mucho tiempo y que durarán mucho tiempo, la volatilidad va a ser similar a la de la renta variable global. En este sentido no podemos esperar volatilidades mucho más bajas. ¿Sigue habiendo interés, apetito inversor por las estrategias con un claro enfoque sostenible y con un claro enfoque de cuidar nuestro entorno y medio ambiente? ¿Tú crees que la sensibilidad y el apetito inversor ha cambiado en los 3-5 últimos años? Mira, ha habido un momento en los últimos, hace 2 o 3 años, que hubo un boom de la petición de este tipo de estrategias. Ahora se ha calmado un poco. Yo distinguiría además de lo que es sostenibilidad y lo que es medio ambiente, porque es verdad que hay estrategias sostenibles que antes tenían mucho interés y ahora quizás sea menor, pero todo lo que es medio ambiente, lo que es mejorar las empresas que ayuden a mejorar nuestro planeta, creemos que el interés sigue estando ahí. Y de hecho nos piden bastante información sobre nuestros fondos en este sentido, nuestras estrategias, porque al final las personas, sobre todo si funcionan de un punto de vista de rentabilidad, también es un añadido para que ese interés sea aún mayor. Pero sí que lo vemos. Recuérdame el nombre de la estrategia, Lorenzo. Es fácil, este es Pictet Regeneration, que significa regeneración. Bueno, y lo más importante, que vosotros en esto de temáticos lleváis toda la vida, desde que nacisteis, desde que sois Pictet Asset Management, que hay otros que se han sumado al carro de las temáticas hace unos cuantos años, pero vosotros lo lleváis ahí en el ADN, ¿no? Incrustado. Eso es. No desde el nacimiento, porque Pictet nació en 1805, bueno, pero bueno. Es que sois muy mayores, ¿no? Sois muy mayores ya, ¿no? De los de más experiencia en el mercado, ¿no? Más trayectoria. Sí, pero... ¿no? Pero nos regeneramos. Sí, claro por que esto, sí. Regeneration. Por supuesto. Oye, gracias, Lorenzo. Cuídate y ya por la semana, por el lunes. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Chao, chao. Ana, gracias.
Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros. Hazte de legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-603. En Arkia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arkia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arkia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arkia.es y oficinas de Arkia Banca. ¿Por qué renunciar a vivir en Puerta de Hierro? 10 chalets con máximo confort, mínimo consumo y cero gasto en tus facturas. Una casa desenchufada de la red eléctrica, gracias a tus energías renovables y a tu almacenamiento con batería de sodio. 100% personalizable a tu medida, incluso con el diseño de interiores incluido. Una casa gastro donde disfrutar además de tus espacios gourmet de la mano de Osborne. 450 metros construidos y hasta 500 de parcela privada. Residencial puertadespaña.es o en el 655 33 89 82. Tus sueños con Grupo Index. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Es lunes 8 de abril. Ay, cómo se nota la primavera y cómo se nota ya el verano para algunos, que ya estamos soñando con el verano, si es que no nos queda nada. Usted lo piensa, abril, mayo, junio y ya está, a la vuelta de la esquina. Ay, cómo me gustan a mí los lunes. Y cómo me gusta empezar con las consultas de los oyentes, porque me encanta escucharles. Ya se lo he dicho en muchas ocasiones, pero es que ustedes son parte importante de la radio, de nuestro contenido, de nuestros invitados. Sin ustedes, nosotros no somos absolutamente nada. Y este espacio, el de consultas de herencias, todavía más. Les requiere a ustedes sus consultas, sus preguntas, sus dudas sobre herencias, testamentos. Bueno, la verdad es que es muy amplio el tema y seguramente que cada uno de ustedes tenga una casuística diferente. Les voy a dar 2 teléfonos para que nos llamen. Uno de ellos es el 91, lo digo despacito, 533 18 51. Y el otro es un teléfono de móvil, un WhatsApp, al que ustedes pueden mandar sus mensajes de texto o sus mensajes de voz. 609 22 47 16. Este espacio de consultas sobre herencias lo hacemos con Iciar Pernía, que es socia directora de Legal por Naturaleza. Iciar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Qué bonita es la primavera, ¿a que sí? Pero bueno, no me puede gustar más. Sí, y además que se notan que los días son más largos, ¿no? Sí, uno se levanta con más ánimo, está más contento. Sí, y además este fin de semana he hecho buenísimo para pasear, una terracita, el aperitivito. ¡Oh! Qué gusto, qué gusto. Oye, hoy vamos a hablar de la sucesión familiar en la empresa. Es algo muy importante. ¿Cuáles son las formas de suceder en la empresa familiar? ¿Cómo? ¿Cuándo se plantea? ¿Qué es lo correcto? Bueno, primero tenemos que situarnos en... porque hay que establecer un proceso de sucesión familiar y hay que tener en cuenta que 8 de cada 10 empresas no consiguen superar la tercera generación con éxito precisamente por esto, porque no hacen un plan de sucesión familiar correcto. Pues yo diría que 3 notas importantes sería tener en cuenta cuáles son los valores principales de la empresa y el negocio al que nos dedicamos, un plan de negocio,
a 3-5 años en función de tendencias, globalización, digitalización, y luego tener muy claro cuáles son las posiciones claves de nuestra empresa que deben dar continuidad y estabilidad a la misma. ¿En qué consiste cada una de ellas? Pues las posiciones, todo ello lo podríamos definir dentro del testamento, ¿no? Que vale. Estoy ya organizando mi plan de sucesión familiar, sé quiénes son mis compañeros de viaje, qué piensan sobre el negocio y hacia dónde nos queremos dirigir. Pero como yo, titular de la empresa, ya no estaré en ese momento, ¿qué es lo que me gustaría que cambiara o que no cambiara? Pues para ello lo más importante es establecer el testamento, que siempre esté actualizado, aunque sé que esto a veces es complicado, y sobre todo que sea lo más preciso posible en cuanto a nuestra voluntad como testador. ¿Cada cuánto se actualiza el testamento? Bueno, lo podemos actualizar cuando queramos, pero sí que es verdad que hay personas que hacen un testamento, lo guardan en un cajón y nunca más se supo, y cuando tenemos una empresa al final es un ente vivo, va cambiando, ¿no? Y a lo mejor, pues cuando nos vamos viendo un poco mayores, o simplemente que queremos dejar la actividad, hay que empezar a pensar en esa sucesión familiar, y no está de más actualizarlo. Y sobre todo en estos puntos, ¿no? ¿Quién quiero que me suceda? ¿Quién quiero que tenga el control de la operativa de la empresa? ¿Qué es lo que quiero que no cambie? Porque a lo mejor pues es el espíritu de mi empresa, y quién le va a dar ese impulso, ¿no? como nueva generación. ¿Y todo eso que se pone en el testamento es de obligado cumplimiento? Sí, es la última voluntad del testador, por eso tiene que ser lo más precisa posible para que no haya criterios de interpretación por parte de los herederos. Claro, ¿y en qué momento debe hacerlo uno? O sea, ¿en qué momento de la empresa? O sea, cuando ya uno es mayor, cuando uno ya ve que tiene hijos que pueden sucederle en la empresa, cuando la empresa tiene suficiente patrimonio y actividad. O sea, ¿cuál es el momento ideal para diseñar ese plan de sucesión? Pues tanto en lo particular como en lo profesional, yo siempre aconsejo que el testamento es bueno tenerlo pues en cualquier momento. O sea, personas jóvenes incluso que me vienen a visitar, me quiero casar y quiero hacer una separación de bienes, digo, ¿y el testamento lo tienes hecho? Porque nunca sabemos qué puede ocurrir. Entonces, cuando tenemos una empresa desde su nacimiento, porque yo no sé qué me puede ocurrir mañana, yo aconsejo hacer un testamento. Es cierto que desde que una empresa comienza su vida, con el paso de los años va cambiando, ¿no? Entonces, pues hay quizás cada 3-5 años como un plan de negocio. Yo sí que recomendaría por lo menos sentarnos, darle una pensada y ver en qué punto estamos, hacia dónde nos queremos dirigir, pero ya solo como empresa y como esa evolución del negocio. Pero máxime cuando nos vamos haciendo mayores, empiezan a entrar hijos, primos, terceros, que le podemos dar mucho poder dentro de la empresa. Las nueras, los yernos, los sobrinos. O no tengo descendientes, pero yo quiero que mi empresa continúe. Pues establecer también ese plan de sucesión con terceros. ¿Por qué no? Y luego, entiendo que sí, cuando uno hace testamento y va a dejar herencia, tiene que tener muy en cuenta los impuestos. Cuando hablamos de una empresa, todavía hay que hilar más fino, ¿no? Claro, porque entran en juego igualmente la plusvalía, el impuesto de sucesiones, el IRPF, pero es cierto que, que además del testamento tenemos otras formas de establecer la sucesión. Y quizás en territorios como pueden ser Aragón o Cataluña, País Vasco, en el que el pacto sucesorio rige, yo casi lo aconsejaría más que el propio testamento. ¿Por qué? Pues porque un pacto sucesorio es irrevocable, un testamento no lo es. Se puede variar en cualquier momento por voluntad del testador. Entonces ya estamos dejando patente cuáles son mis intenciones para cuando ya no esté, y las partes tienen que estar de acuerdo. Los legados es otra manera de establecer una sucesión, dejando un paquete de acciones a una persona concreta, a un hijo concreto, como queramos. Vale. ¿Y me puedes poner encima de la mesa alguna propuesta de sucesión familiar, algo genérico para que yo lo vaya aterrizando? Sí, a ver, está claro que depende de la actividad de negocio, podemos recomendar pues una solución u otra. Es cierto que normalmente el titular de una empresa lo que no quiere es que la empresa, pues diciéndolo coloquialmente, se trocee, ¿no? Se tienda a desaparecer, sino que haya estabilidad y unidad. Pero a lo mejor si tenemos una empresa que realmente lo que estamos acumulando es patrimonio inmobiliario, pues yo podría recomendar, ¿por qué no hacemos una sociedad patrimonial en la que ya vayamos llevando todos nuestros bienes ahí y ya nuestros sucesores
tengan el impuesto de sucesiones liquidado. Y la plusvalía, ¿por qué? Porque ya los he pagado antes, cuando he constituido la sociedad, con lo cual me va a quedar una pequeñita porción de acciones para cuando yo ya no esté. Podría ser una solución. Otra solución, pues tengo un negocio con una actividad principal que a su vez engloba otras actividades accesorias. Bueno, pues podemos constituir sociedades de responsabilidad limitada que al final se presten servicios entre sí, pero dependan de la matriz. Pues puede ser otra solución. O sea, ahí sí que tendríamos que ir al caso concreto, pero soluciones siempre hay para poder minimizar el impacto fiscal, el impacto sucesorio también, ¿no? Porque al final lo que queremos como titulares es que no haya problemas y que mi negocio continúe. Claro, al final los conflictos más importantes vienen en una herencia, en una sucesión familiar, por el tema del dinero, los impuestos y también por el tema de los conflictos y las relaciones familiares. Entonces, si eso lo dejas atado de antemano, mucho mejor para todos. Correcto. Muy bien. Correcto. Vamos a ir con los oyentes 915331851 y empiezo por una notita de audio. Hola, buenos días. Soy Carmen de Madrid y quería haceros unas preguntas. Si quiero saber si el fallecido tenía cuentas corrientes o acciones compradas o criptomonedas, ¿dónde es el sitio al que tengo que ir? ¿Es el Banco de España? Y si el fallecido residía en Francia o en Italia, ¿tengo que ir al Banco Central de cada país? Y por otro lado, ¿el proceso cómo es? ¿Tengo que ir a título personal, presentar algún documento para justificar que soy heredera o cómo es el sistema? Muchas gracias. Bueno, muy interesante la pregunta. Sí, una pregunta muy completa. Pues, en primer lugar, para averiguar qué bienes tenía esta persona de la que estamos heredando, lo ideal es poder tener acceso a la última declaración de renta que hizo en el ejercicio anterior al fallecimiento. O sea, si falleció en el año 24, bueno, todavía no le hemos hecho la renta, pero si falleció en el año 23, pues la renta del 22. Ahí nos va a salir si tenía inmuebles, si tenía deudas, si tenía cuentas bancarias, como esta oyente nos pregunta. Banco de España nos puede dar una información muy genérica, pero no nos va a decir el número de cuenta, nos puede decir, bueno, pues que había cuentas en entidades, pero no nos va a dar una información muy concreta. ¿Qué papeles tengo que llevar yo? Pues tengo que acreditar mi interés legítimo en la herencia. Entonces, yo recomendaría la declaración de herederos o el testamento donde se me nombre heredera. Vale. Si no, voy a tener que presentar mucha más documentación de certificados de nacimiento, matrimonio de mis padres, certificado de defunción de la persona que ha fallecido, etcétera. Entonces, un documento principal es este. Y si, por ejemplo, sospecho que tiene cuentas en el extranjero, en Francia, en Alemania, en Italia, ¿y que tengo que ir a cada uno de los bancos centrales? Claro, porque España no va a tener esa información, a no ser que en nuestro familiar o persona de la que heredamos, en su renta haya incluido esos bienes. Tendría que ser lo suyo, porque nosotros tributamos como residentes fiscales por obligación personal, con lo cual nuestra renta mundial tendría que estar reflejada en nuestra declaración de renta. Sería lo más sencillo. 609 22 47 16, notita de audio. Buenos días. ¿Sería posible firmar un testamento europeo si el fallecido tiene propiedades en distintos países de Europa? O sea, ¿existe un testamento que sea aceptado en todos los países de la Unión Europea? Gracias. Sí, a ver, es verdad que desde hace unos años hay documentos únicos, por decir así, ¿no? Como puede ser el certificado de defunción o el testamento. Se puede hacer, no hay ningún problema. Sí que es cierto que luego tendremos que traducirlo en el idioma, según el país al que tengamos que ir con este testamento, porque no todo se puede tramitar desde España. Es decir, hacemos un expediente único con todos nuestros bienes, con los impuestos, pero es verdad que después tendremos que ir a cada uno de los países replicando ese expediente partiendo de la matriz que sería España, bueno, para hacer el tema de impuestos con el convenio de doble imposición internacional para evitar precisamente esta doble imposición. Muy bien. Bueno, sí, puede ser un primer paso interesante. Mira, dice, buenos días, ¿es necesario hacer la herencia del marido fallecido a los hijos si éste ha fallecido con anterioridad a la mujer en una herencia en la que el marido no dejó testamento? Vale, tendríamos que hacer en ese caso una declaración de herederos porque el marido no dejó testamento, para que esos bienes, vamos a suponer que son bienes gananciales, ese 50% de los bienes lo puedan heredar sus hijos. No es estrictamente necesario, a no ser que se quieran repartir ahora el 50% de la herencia.
Vale. Pero bueno, sus hijos lo van a tener un poco más complicado cuando fallezca su madre, porque en ese momento tendrán que hacer la tramitación de la declaración de su padre, declaración de herederos y tramitación de herencia, y la de su madre de manera conjunta. Vale. Dice, mi suegro era agricultor y no sé por qué cuando murió su hijo dejó una tierra sin meter en la aceptación de la herencia. Yo me enteré hace poco. ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar la parte que corresponde a mis hijos? Dice, mi cuñado ha fallecido. Vale, esta oyente lo que nos dice es que ese terreno, por el motivo que no sabemos, no se incluyó en la herencia, con lo cual el procedimiento sería, primero tengo que hacer mi familia tiene que hacer una adición a esa herencia para incluir el terreno, y luego yo poder reclamar esa parte que me corresponde. En principio, el plazo de prescripción para reclamar una herencia es de 30 años, pero tendríamos que ver cuándo se hizo la herencia de su suegro, porque ahí sí que tenemos plazo de prescripción. Entonces, lo importante es haber hecho esa partición de herencia. Si está hecha, podremos hacer nuestra adición y hacer la reclamación del derecho que nos corresponde. Vale. Bueno, está muy animado, la verdad. 609 22 47 16. Me gusta escucharles, así que llámenos. Mira, dice, hola, soy Silvia de Madrid. Mi madre y yo firmamos usufructo de un piso que tenía ella en propiedad en la playa hace unos 10 años. Por conflictos familiares, ahora quiere quitarme el usufructo, pero yo ya estoy inscrita como propietaria en las escrituras. ¿Podría hacerlo? Uf. Vale, a ver, que lo de las rencillas familiares es muy importante, ¿eh? Sí. Uy, es que la vida es complicada a veces. A ver, ella dice que su madre y ella firmaron el usufructo de una vivienda, pero entiendo que la nuda propiedad sería ya de su madre y quizás de su padre. Si lo hizo si ella ya está inscrita en el registro de la propiedad, yo entiendo que no. O sea, como mucho lo que puede hacer es venderle el usufructo a su madre, o que su madre en el testamento lo detraiga de su parte para cuando ella ya no esté. O sea, vale. Ahora mismo no, pero de alguna manera su madre lo puede hacer en el testamento respecto de su parte. Dice uno muy práctico. ¿Cuánto cuesta hacer testamento? Pues muy poquito, es muy económico y nos resuelve muchos problemas. Pues será una media de unos 50, 60 euros, depende de la ciudad que nos encontremos, pero es una horquilla bastante pequeña. Podríamos ir a lo mejor a los 80, 100 euros máximo, pero 50, 60 suele ser lo habitual. Y, por ejemplo, llega una persona y dice, quiero hacer testamento, ¿cómo empiezas? ¿Por dónde empiezas? Pues lo primero es saber cuál es su última voluntad en cuanto a todo. Me refiero, quiero donar mis órganos, quiero que me hagan funeral, quiero que me incineren, quiero desheredar a mis hijos, qué propiedades tengo, cómo me gustaría dejarlas adjudicadas, quiero proteger a mi cónyuge lo más posible y que sus hijos no tengan ningún margen de maniobra sobre su patrimonio. O sea, es verdad que es un ejercicio complicada a veces, porque bueno, ahí el testador se desnuda, ¿no?, ante el abogado, porque para poder ayudar siempre hay que contar la verdad. Y para terminar, que nos queda ya poquito tiempo, 3 reglas de oro a la hora de enfrentarse a una herencia, al desarrollo de un testamento o al desarrollo, a la creación de un plan de sucesión familiar. Pues enfocado en el plan de sucesión familiar, ¿quiénes son mis compañeros de viaje? O sea, ¿quién es ahora mi consejo de administración? ¿Quién es mi administrador? ¿Hacia dónde quiero que vaya mi empresa encaminada cuando yo no esté? El espíritu que tiene mi empresa, si quiero que permanezca, y los valores. Y a partir de ahí, pues a quién le quiero dar el control. Y sobre todo dejar recogido hasta el más mínimo detalle de ese plan de sucesión familiar, ya sea en un testamento, ya sea en un pacto sucesorio. Para mí eso sería lo fundamental. Pues Itziar Pernía, socia directora de Legal por Naturaleza, muchísimas gracias por contestar los oyentes, por ser tan clarita, y hasta la semana que viene. Un abrazo. A ti y a nuestros oyentes. Hasta luego. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio.
Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Itziar Pernia en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 571 6016. Bueno, os cuento, hoy en cuanto salga de trabajar voy al súper del Corte Inglés porque tengo la despensa vacía y me han dicho que tienen un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Y un 70% es mucho descuento. Ariel Oxy, que no me quedaba, está en oferta. Igual que el pan Bimbo grande de 700 gramos o el salmón ahumado a la balinesa, todos al 70%. Genial, ¿no? Pues además tienen un 21% de descuento directo en todas las cervezas, que sí, de todas las marcas. Y como se acerca mi cumpleaños, voy a aprovechar ahora y haré una buena compra con mis cervezas favoritas para celebrarlo con los amigos. Y ya de paso, cogeré algo de pescado, carne o fruta y verduras que en el Corte Inglés siempre son de calidad y tienen un precio increíble. Ya lo ves, sea lo que necesites hoy, lo tienes en Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Ahora con un 70% de descuento en la segunda unidad en miles de productos y un 21% de descuento en cervezas. Aprovecha en tienda, en la web y también en su app. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones.